bajo el puente del troll. Imaginen el campo de batalla japonés como una comunidad viva, un pequeño pueblo instantáneo nacido durante la noche. El olor de las letrinas es pesado e inunda el aire. Hay gente cocinando para miles de soldados y el humo de los fuegos de las cocinas se levanta por encima de las copas de los árboles. Las cabañas de los soldados y de los sirvientes estarían colocadas en formación, mientras varios hombres estarían erguiendo vallas o cavando bancos de lodo para evitar ataques sorpresa. A lo lejos sonarían tambores cuyos golpes representarían órdenes militares. De cerca al paso del enorme convoy que sería este campo o este campamento de batalla, los seguirían mercaderes, tenderos con juegos de azar y prostitutas. Empero de que la entrada al campamento estaría fuertemente restringida por medio de contraseñas o para soldados portando marcas reconocibles en sus uniformes. El miedo a las redadas nocturnas sería una constante, por lo que a menudo, si fueras un soldado japonés, te levantarían los gritos de alarma de los generales para anunciar una revisión. Conforme anocheciera, fogatas y braseros levantarían una ola de calor e iluminarían los rostros familiares con brillos naranjas y sombras pronunciadas. Bajo la oscuridad, un general desplegaría a sus shinobi, sus ninja, para hacer reconocimiento e infiltración. Los shinobi más experimentados buscarían señales de una posible invasión y olores ajenos al campamento mientras se mueven cautelosamente entre los árboles. Algunos samuráis formarían parte de las redadas nocturnas. Buscarían entre los soldados de menor rango objetos ruidosos, decoraciones, cadenas, adornos, para cubrirlos con papel engomado y evitar que el viento los hiciera sonar a fin de mantener el campamento completo en silencio. También a los caballos les atarían las lenguas con hilos bañados en sangre, de manera que las bestias tampoco hicieran ruido. A pesar de todas estas precauciones, shinobi enemigos estarían espiando desde posiciones quizá dentro y fuera del campamento, reportando todos los movimientos antes del amanecer. Esta era la vida en un campo de batalla medieval para un samurái, un shinobi o un ashigaru, un soldado de pie. El Japón medieval, fuera de la concepción romántica de las películas, era un lugar sucio, lleno de olores, difícil de sobrellevar y repleto de protocolos y reglas justo antes de una batalla. El campo de batalla, el campamento, era una sociedad en sí, un pequeño cosmos vivo y cambiante que se preparaba para un colapso inminente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, tercer episodio de una nueva temporada donde estamos hablando, ya lo saben, de samurái y shinobi o ninja, que shinobi es el término correcto, el término más antiguo en su lectura. En esta temporada, ya lo dije, llevamos 3 episodios. Para quienes estén uniendo a este Patreon y esta sea su primera descarga, los invito a descargar los episodios anteriores. Les recuerdo que todas las descargas de este podcast son libres una vez que estás suscrito al menos con $1 y que puedes descargar todo el contenido previo a tu suscripción en cualquier momento. Entonces, si no han escuchado el principio de esta temporada, vayan 4 semanas atrás, ahí está el primer episodio. Y entérense de cómo se forma esta temporada sobre samurái y shinobi. El día de hoy vamos a hablar de 2 temas específicamente. Vamos a hablar de cómo se preparaba, cómo se erguía un campamento de guerra japonés medieval, con todos sus componentes, con todas sus piezas, y también vamos a hablar de las escuelas de samurái, de cómo estas escuelas interactuaban entre sí,
cómo eran algunas de sus enseñanzas, sus materias que se les enseñaba principalmente a los samurái. Vamos a hablar un poquito de la idea de las escuelas shinobi, si es que existían, y finalmente vamos a cerrar el día de hoy con un pequeño glosario donde vamos a ver algunos términos nuevos que no hemos visto en estos 3 episodios y que nos van a llevar al contenido del 4º episodio dentro de 2 semanas, donde brevemente, porque no es un tema muy extenso, vamos a comenzar hablando sobre los ronin, es decir, estos samurái que de cierta manera perdían sus tierras o su cargo bajo el nombramiento de un señor feudal y se veían forzados a buscar trabajo en lugares distintos, que eventualmente engendraron esta idea del samurái justiciero solitario. Pero esto es una parte muy pequeña de la realidad de los ronin, aunque sí tiene un poco de verdad esta imagen, pero no exactamente. Nos estamos adelantando, estoy hablando ya de lo que vamos a hablar dentro de 2 semanas. No, hay que comenzar con el tema de hoy. Y en este primer bloque pues comenzamos hablando de cómo se preparaba un campamento previo a una gran batalla donde habría involucrado samuráis, shinobi, ashigaru, soldados de pie, generales, militares de todo tipo, incluso sirvientes. Lo primero que sucedería en este respecto sería que los shinobi de más alto rango harían un reconocimiento del terreno donde los militares planean asentarse. Esto era muy importante para asegurarse de que no los fueran a emboscar o de que estuvieran en un territorio adecuado para poderse defender en caso de un atentado contra el campamento o de un ataque. O también era importante que los shinobi decidieran esto porque, recordemos, los shinobi son básicamente espías y dependía de ellos asegurarse de pensar como un shinobi de cierta manera. Entonces, para evitar una invasión o que un espía enemigo se introdujera en el campamento, ellos eran los primeros en reconocer el terreno. Iban a explorar la zona. Mientras tanto, o de manera secundaria a esto, los sacerdotes, por lo general sacerdotes Shinto o sacerdotes de magia Onmyo, bendecían los campos, específicamente estos segundos, los sacerdotes Onmyo o de magia elemental, que era parte de lo que los shinobi creían de cierta manera. Toda esta cuestión de el bushido y los samurái, de que tienen una especie de filosofía casi religiosa. Los shinobi también tenían como un poco este apego hacia ciertas supersticiones. Entonces los campos se bendecían con magia y si los tenían, si estaban disponibles, se soltaban perros para detectar espías, fuentes de comida, animales cercanos, para simplemente planear de todas las formas posibles la zona. Solo después de eso se comenzaba a erguir el jinsho. Jinsho es el nombre que se le da al campamento de batalla. Un campamento como el que describí inicialmente estaría de entrada durante el día y durante la noche repleto de fuegos. Durante el día probablemente fuegos de cocina o fuegos o brasas que estuvieran disponibles para cualquier cosa que se tuviera que encender en ese momento. Recordemos que pues hoy en día encendemos un encendedor en la cocina o el piloto de la estufa y tenemos mágicamente fuego. Pero si alguna vez han acampado y han intentado hacer fuego, sobre todo en climas fríos o llenos de neblina, donde la madera está húmeda, la yesca está húmeda, es un reto. Entonces tener fuego constantemente era común. Esto también iba a suceder en la noche. Durante la noche, los campamentos estaban repletos de fuegos vigías. Los fuegos vigías eran fogatas muy grandes, muy altas, de un par de metros a lo mejor de altura, que rodeaban con paneles no flamables, muy probablemente de metal, que servían como paredes móviles. Estas paredes lo que hacían era dirigir la luz de estas fogatas o de estos fuegos vigías, de manera que en una emergencia se podía dirigir toda la luz hacia un lado del campamento o, de ser necesario, se podía bloquear la luz de un pedazo del campamento en caso de que los soldados, los guerreros, tuvieran que ocultarse entre las sombras, y esto les daba una ventaja estratégica. Entonces, estas paredes en torno al fuego eran móviles para generar estos efectos de luz.
En torno al campamento, absolutamente todo el campamento, habría estado rodeado de vallas o de rejas que se clavaban al piso o se cavaban zanjas en el piso y se ponían estas vallas, estas verjas. Se creaba un perímetro amplio donde cupieran las tiendas de todos los soldados, los caballos, los sirvientes, los generales, los capitanes, los señores feudales, si es que los había, y toda la corte o los sirvientes que trajeran estas personas de más alto rango. Entonces estamos hablando de un campamento bastante grande. Diversos soldados de pie, Ashigaru, también en medio de este armado estarían caminando, haciendo rondas, portando conchas de mar en las cuales soplarían órdenes. No hay teléfono, no hay viper, no hay celular. Estamos en un campo enorme donde me tomaría 10 minutos correr al otro lado, se perdería tiempo y energía para avisar algo. Entonces, estos soldados que sabían ciertos códigos o ciertas señales se encargaban de tener conchas de mar y de soplar órdenes, 2 toques, 3 toques, lo que hubieran acordado, para mandarse mensajes o para dar órdenes al otro lado del campamento. También se instalaban temprano en estos campamentos unos tambores dobles, es decir, como de doble parche, que iban marcando las horas, pero no eran horas específicamente. Eran lo que los japoneses llamaban toki. Toki es un lapso de 2 horas, es un bloque de 2 horas que dividía el día en 12 partes. Esta es una costumbre china. Los chinos hicieron esto durante miles de años, dividiendo el día de 24 horas en 12 segmentos. Y estos 12 segmentos tenían cada uno el nombre de uno de los 12 animales del calendario chino. Era una cierta manera de uniformarse con el mismo calendario, de manera que tuvieran también estos 12 segmentos, y entonces era la hora del mono, la hora de la rata, la hora del buey o de la vaca, dependiendo de la antigüedad, etcétera, etcétera. Los japoneses heredan esta manera de dividir el día y militarmente se utilizaban entonces los toki, de manera que los tambores marcaban con un cierto golpeteo estos toki para que los soldados en torno al campamento supieran exactamente qué hora era, qué estaba sucediendo, cuánta luz del día nos queda en esta época, etc. Los soldados también iban a tener la tarea de erguir torres vigías de madera. Estas torres eran de una madera prearmada, bloques que como palitos de paleta se entrelazaban y se levantaban rápidamente. Estas torres vigías servían para tener a la vista, obviamente, todo el campamento y las regiones vecinas. De igual manera estaban las cortinas de guerra. Las cortinas de guerra son cortinas, no tienen ninguna otra magia, son cortinas de una tela muy gruesa que se colgaban en sogas también muy gruesas a manera de división del campamento. Y esto puede sonar como un desgaste innecesario o como algo estético. No, no lo era. Todo tiene una estrategia. Aquí, las cortinas de guerra se usaban para dividir el campamento, pero también para darle a los oficiales de alto rango un lugar privado donde conversar, lejos de ojos curiosos. Recordemos que los shinobi enemigos están a la orden, están tratando de ver de lejos el campamento, de saber qué es lo que planea esta gente. Muchos shinobi sabrían probablemente leer labios o sabrían escuchar a lo lejos. Es una de las técnicas ninja. Más adelante, yo creo que en unos 2 episodios más, vamos a hablar de las técnicas ocultas, entre comillas, porque no hay ninguna técnica oculta ninja, todas eran enseñadas abiertamente, incluso entre samurái, y dentro de estas técnicas están las técnicas de escuchar, por saber poner atención a ciertos sonidos, saber distinguir palabras entre medio de otros sonidos. Entonces, para aislar a los oficiales de alto rango, se colgaban estas cortinas de guerra. Los trozos de tela que formaban las cortinas, por lo general eran blancos o blancos con azul, e iban adornados en medio con un motivo esotérico, un motivo mágico. De nuevo, toda la magia omnio era, o omyo, no estoy seguro exactamente cómo lo pronuncia, a lo mejor es omyo, tiene más la fonética japonesa. Toda la magia omyo
estaba muy presente en esta cuestión militar. Entonces las cortinas tenían estos símbolos esotéricos que de alguna manera ofrecían protección, meramente estéticos, pues, buena fortuna, o también era común que las cortinas de guerra tuvieran el logotipo, el sello del señor feudal que estaba ahí, pero era más común que tuvieran estos símbolos mágicos que una representación obvia de a quién correspondían estas cortinas. En torno al perímetro del campamento, donde ya estuvieran puestas las vallas, los soldados también se ponían a cavar fosas en las cuales, es decir, se cavaba una fosa, se clavaban estacas afiladas en la fosa y luego se ponía un piso falso o un lodo suave. Y esto servía por si había alguna persona tratando de infiltrarse, algún indeseable en el área. Estas personas iban a caer en estos picos de madera y iban a salir lastimados o iban a gritar, iban a revelar su posición. Entonces era una forma de poner trampas disfrazadas. Los Ashigaru o quienes estuvieran montando el campamento aderezaban el territorio aledaño al campamento con todo tipo de trampas. Tenían paredes falsas que parecían ser el borde del campamento y no lo eran. Ponían maderos afilados colgando de árboles que al cortar cables cayeran. Ponían escudos de bambú que sirvieran como protección. Ponían vallas de bambú por fuera del perímetro para tener una especie de escudo amplio en caso de que hubiera alguna invasión, o flechas, etc. Entonces rodeaban de trampas el campamento. ¿Cómo estaban acomodados dentro del campamento todos los soldados? Bueno, obviamente vamos como cebolla por capas y cada capa interior es más poderosa, es de más alto rango que la exterior. Tiene sentido rodearte pues de paredes y soldados y tener lo más valioso y lo más importante, los generales, los aristócratas de alto rango, en medio del campamento. Entonces, ¿quiénes estaban en medio? Vamos a comenzar desde el centro. Por lo general estaban los líderes, quienes fueran los soldados de más alto rango. Los médicos estaban cerca de estos líderes, pero también estaban protegidos. ¿De qué te sirve tener médicos en un campamento? Si los vas a poner en el borde, los van a matar a todos y después todos tus hombres van a estar moribundos, dado que no tienes acceso a parches o a medicina. Entonces, los médicos eran los segundos que estaban al centro de la acción, más bien al centro del campamento, lejos de la acción. Y suerte suya, aunque no tanta suerte porque igual estabas en un campo de batalla, pero estaban todos los empleados domésticos de los líderes o de los generales que estaban viviendo al centro del campamento. Entonces, bueno, si eres el sirviente de alguien importante, por lo menos te iba a tocar estar en un lugar medianamente protegido a la hora de los trancazos si había una invasión en tu campamento. Estos soldados, estos líderes estaban en la posición más segura. En torno a ellos se ponían las cabañas de los generales y también estaban los shinobi. De nuevo, hay que reiterar la importancia de los shinobi en el Japón medieval. Eliminar por completo esta idea de que los ninja, de que los shinobi eran una clase sometida que combatía en contra de los señores feudales. No, todo lo contrario. Eran la mano derecha de los generales por su conocimiento especializado. Eran maestros de saber qué es lo que podía salir mal en una situación de riesgo y entonces estaban al alcance de los puestos más altos. Entonces, junto con los generales estaban los shinobi. Las cabañas de los generales y de los shinobi estaban rodeadas por cabañas de soldados a caballo. Ahí estaban las caballerizas y los caballeros, digamos, quienes montaban. Había también soldados de pie protegiéndolos y estaban más o menos a esta misma distancia que los shinobi, los mensajeros. En caso pues de que hubiera que mandar un bipazo a algún otro lugar importante, bueno, pues manden al mensajero, que no se nos muera el mensajero.
Estaban también los lanceros, los mosqueteros, ya hablando de una época en la que había mosquetes en Japón, en la que se usaba la pólvora para disparar, y estaban finalmente los capitanes. En los bordes del campamento, por supuestísimo, estaban los soldados de pie. O sea, pues sí, los de abajo siempre la pagan, y estaban también en los bordes los abanderados. Si tu chamba era cargar la banderita del señor feudal durante la guerra, identificar a un grupo con la banderita, bueno, pues estabas también abajo de esta cadena alimentaria. Estaban también los sirvientes de bajo rango, muchos soldados o muchos samurái que no eran aristócratas. Ojo, y esto es nada más una pequeña aclaración, me he referido a los samurái como aristócratas casi los 2 episodios anteriores, pero había una porción de samurái que tenían tierras, pero que no eran de alto abolengo, y que tenían el cargo de samurái, pero que no eran ni ricos ni estaban cercanos a una familia poderosa. Entonces, estos samurái de menor rango también llevaban a veces sirvientes, por lo menos un sirviente que les ayudara con su armadura. Estos sirvientes de samurái de bajo rango estaban también en los bordes del campamento. Cerca de las vallas habría soldados de pie, por supuesto, vigilando. Habría arqueros todo el tiempo y habría también algunos mosqueteros rotando en guardias. ¿Por qué? Porque, bueno, las armas de lejos, las armas a distancia, eran la primera línea de defensa. Ya hablaremos de esto cuando hablemos de las formas de identificar cabezas en el campo de batalla. Es fascinante ese tema, es muy divertido, es muy fuerte además. Es muy gracioso cómo lo hacían esto los samuráis, pero ya hablaremos de esto, lo repito, pero la causa número 1 de muerte entre samurái en el Japón medieval no es la espada, es flechas y balazos, por supuesto. ¿Por qué? Porque pues nadie es tarado para decir, ay, no, vamos a matarnos a espadazos, deja guardados los fusiles y deja guardados los arcos. Pues no, lo primero que hacías era tirarle de lejos al vato, debilitar sus fuerzas y luego lanzarte con carga a caballo primero y solo después, solo como última alternativa, a pie. Entonces, así estaba este campamento. Pueden imaginarlo como una especie de pequeño mapita donde al centro están los chidos, en torno de los chidos están los ninja y están los capitanes, y en torno a los capitanes y a los ninja están los mensajeros, los lanceros y luego los soldados de pie. Así estaba la cosa en el Japón medieval al momento de tener un campamento. A manera de adendum a todo lo que dije, hay representaciones erróneas del campo de batalla japonés, pero también hay muchas más representaciones erróneas de los castillos medievales. No voy a ahondar en el tema, no es interesantísimo, la verdad, ver la conformación de un castillo, porque básicamente es una casota, pero lo que sí podemos decir, lo que sí podemos agregar en este bloque al respecto, es que esta imagen nuevamente hollywoodense del castillo japonés como una edificación preciosa de madera pintada en rojo, laqueada, siempre brillante, es romántica. Es romántica, pero no es del todo incierta en cierto periodo. Si hablamos del periodo Edo, si hablamos ya de un periodo más tardío, digamos, de un Japón casi renacentista, los castillos ya no eran lugares de guerra, ya había una pacificación y entonces estos castillos se convirtieron en casas más artesanales. Pero durante el periodo Sengoku, un castillo era una casa viva, una casa vivida, una casa atascada todo el tiempo con sirvientes corriendo de un lado a otro, había fuegos ardiendo en muchísimas de las paredes. Obviamente si tienes fuegos, no los tienes en el mero interior de la casa, pero si tienes fuegos cerca de una madera que están ardiendo constantemente, tienes humo y este humo percude las paredes del castillo. Entonces, obviamente pues no eran lugares limpios, no eran lugares pulcros.
eran casas llenas de gente que sí se mantenían con un cierto orden, sobre todo si iba a haber una visita importante, etcétera, pero no eran tan pristinos como se les muestra pues en todas las películas orientales, donde el castillo es perfecto y toda la seda es perfecta y etcétera. No, pues es la vida real. Bueno, entonces decíamos que el castillo perfecto es un castillo romántico, quizá del periodo Edo, pero no es el castillo de la época más medieval de la que estamos hablando constantemente. Habría habido establos llenos de estiércol, olores provenientes de la cocina todo el tiempo, algo real, algo vivo. Les juega un poquito esta imagen de los olores y las imágenes más grotescas, como el estiércol y el humo y bla, 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 para que se quiten la imagen romántica del castillo japonés. El muro exterior del castillo, que se llamaba Tenshu, es un sonido de SH, Tenshu, era un muro externo grande, pero estos castillos tenían toda una serie de parafernalias de cosas adentro. La mayoría de estos castillos tenían campanarios dentro, tenían a lo mejor un pequeño templo incluso dentro de la propiedad. Tenían torretas desde donde se podía ver más allá del muro. En el muro había agujeros, unos agujeros llamados Ishiotoshi. Y los Ishiotoshi eran hoyos donde se podía poner un soldado y podía arrojar flechas, aventar piedras, avistar invasores, disparar un mosquete, etc. Los castillos más fancy, pues más chidos de la época, y ya hablamos de una época tardía donde ya existieran los mosquetes de pólvora. Los castillos más modernos tendrían un puerto para disparar mosquete o arco en caso de no tener mosquetes disponibles, pero los más fresas pues tenían pues pabalazos. Y desde estos puertos donde se podía disparar también a menudo, ya cuando tenían uso de la pólvora, se arrojaban granadas o se disparaban incluso cañones si estaban ya disponibles. Finalmente hay que decir de estas edificaciones que muchos de estos palacios tenían túneles subterráneos por los que en caso de una emergencia se podía escapar, salir al exterior por un lugar que no estuviera bajo ataque, porque pues si todo fallaba había que salir corriendo de ahí. Hablemos ahora de las escuelas samurái y del aprendizaje que los samurái llevaban adentro de estos planteles por llamarlos de alguna manera conocida o moderna. Ya hablamos en episodios anteriores de cómo era un total mito que la espada era el alma del samurái. No, la espada, ya lo dijimos, es una herramienta de precisión y eficacia variable, capaz de lograr mucho o de fallar en el peor momento posible, dependiendo pues de la manufactura y del precio de estas piezas. De igual manera vamos a hablar de algunos otros artefactos y de enseñanzas que los famosos poetas guerreros, los samurái, adquirían en estas escuelas. Además de la esgrima del uso de la espada, el samurái promedio usaban su katana, su espada larga, aprendían a usar y a moverse de una manera distinta con una hoja más corta, la wakizashi. Solo en ocasiones de peligro, de no tener otra alternativa, usaban el tanto, la daga de los samurái. Pero, cosa aparte, los samurái en sus escuelas también aprendían arquería, equitación, pelea con lanza, que la lanza y las armas largas, ya lo hemos dicho, eran las preferidas para iniciar un combate. Aprendían también los samurái combate mano a mano, lucha, tiro con mosquete y por supuesto natación. De hecho, no recuerdo si lo mencioné antes, pero tenían clases de natación desnudos o con poca ropa, como se nadaría comúnmente, y tenían clases de natación especiales con armadura,
donde aprendían a cruzar ríos o a nadar en corrientes fuertes utilizando armaduras de metal, de madera, de papel laqueado, que las de papel laqueado, bueno, no siempre se usaban, y todo tipo de parafernalia encima para poder aprender, pues obviamente, a moverse en una emergencia con todo el equipo encima. Dependiendo de la escuela en la que estudiaran, también se les enseñaba literatura, que era fundamental. Curiosamente, hoy en día, pues ya no lo es. Chino, el idioma del país central, el Chigoku, el país central, era muy común como segunda lengua. Tácticas chinas de guerra aprendían los samuráis shintoísmo o sintoísmo, budismo, confucianismo, onmyodo, es el nombre correcto de la magia omnio que mencionaba hace rato, onmyodo, magia esotérica, así se le traduce, danza, la gracia de la danza era importante para los samuráis, teoría sobre el chi, la supuesta energía mística que rodeaba o era parte de todas las cosas. Cetrería, esta palabreja para quien no les suene, la cetrería es el arte el deporte de enseñar a halcones a cazar por ti. Entonces, básicamente cuando eres cetrero, eres una persona que puede utilizar halcones para que vayan, te cacen un conejo, te lo traigan y te ahorras el problema de tener que cazar tú un conejo. Bueno, aprendían también cacería, todo esto como parte de sus modos de supervivencia. Y se les enseñaban algunas ceremonias o rituales religiosos simples en caso de, por X o Y cuestión supersticiosa, o de que tuvieran que realizar ellos un rito en un lugar alejado, de donde pudieran beneficiarse de algún sacerdote de algún tipo. Entonces, todo esto era parte de su aprendizaje en diversas escuelas. El nombre de las escuelas samurái variaba, pero sin importar el nombre, siempre se le acompañaba de la palabra ryu al final. No una terminación, una palabra aparte. Y esta palabra ryu no es la misma que es ryu, dragón, para mucha gente que tenga una familiaridad con el idioma. Los kanjis eran distintos y este ryu significaba flujo de tradición. O de cierta manera también podía ser traducido el término como ritmo. Flujo o ritmo son como las dos traducciones al parecer más aceptadas. Curiosamente, investigando al respecto de esto, una de las escuelas samurái que fue muy popular cerca del año 1600 fue una escuela llamada Mubyo Shiryu. Mubyo Shiryu significaba la escuela sin ritmo o la escuela sin flujo. Y es muy chistoso, ¿no? Que la palabra ritmo o flujo tenga que ser parte de todas estas escuelas samurái y que a un batillo se le ocurra de repente hacer una escuela que se llame pues la escuela que no tiene lo fundamental, ¿no? Pero esto tenía una estrategia detrás. En esta escuela, en Mubyo Shiryu, se enseñaba específicamente tácticas para confundir a los enemigos. Entonces, por eso era la escuela sin ritmo. En vez de establecer una serie de hábitos o de tener modos específicos de hacer las cosas, en esta escuela le enseñaban a los samurái a variar sus tácticas para que los enemigos nunca pudieran calcular sus movimientos y adelantárseles. Entonces, hay un pequeño dato curioso con respecto a los nombres de estas escuelas. Al entrar a una escuela, los samurái realizaban un juramento de nunca revelar aquello que habían aprendido dentro de las paredes de este lugar, de este plantel. Por lo general, este juramento era un juramento de sangre específico llamado Keppan, con doble P, Keppan. Y tenía fuertes connotaciones religiosas, especialmente vinculadas al dios patrón de la organización. Lo dijimos hace 1 o 2 episodios, no recuerdo específicamente. Toda escuela samurái tenía que tener como un maestro chido que hubiera enseñado en fulanito lugar, una historia chida vinculada a una guerra famosa y una deidad o un ser divino, un dios shinto a lo mejor,
que hubiera dado alguna bendición particular para con esa escuela. Y eran como los 3 requisitos. Era como el equivalente a estar avalados por la SEP. En aquel entonces, no sé, estoy bromeando pues, pero eran los requisitos, ¿no? Entonces, si tenías esas 3 cosas, ya podías ser una escuela chida y oficial, avalada. Entonces, siempre había como un dios patrón de estas organizaciones, de estas escuelas, y el keppan que realizaban los samurái era o estaba vinculado con el dios específico de esa organización. A pesar de lo que creeríamos de tanto secreto y tanto ritual y tanto todo, los samurái tenían permiso, era legal, era perfectamente posible y normal abandonar la escuela de un día para otro o al final de un ciclo, digamos, y unirse a otra escuela. Esto incluso era común en samuráis de abolengo que decían, bueno, voy a estudiar X habilidad en una escuela, Y habilidad en otra escuela, y complementaban de cierta manera su enseñanza para tener un aprendizaje más enriquecido. Lo único que no podían hacer al cambiar de escuela eran 2 cosas. 1, no podían llevarse ningún material escrito o ilustrado que fuera parte de esa escuela. Eso estaba prohibido. Y por su keppan, por su juramento de sangre, no podían en la otra escuela revelar ninguno de los secretos de su aprendizaje o de sus enseñanzas anteriores. Cumplidas estas 2 reglas, los samuráis eran libres de brincar de una escuela a otra si podían pagarlo, si tenían el abolengo, si eran recibidos, porque también, pues, como todas las escuelas, había que ser recibido, y de lograrlo siempre y cuando no difundieran estos secretos o no se robaran material de las escuelas, estaba permitido. Tenían las escuelas otro par de reglas para evitar problemas. No querían, con el cambiadero de alumnos, lo que también se buscaba evitar era que fulanito alumno vino y me dijo que en tu escuela hacen las cosas así y esto no me parece. Bueno, entonces, aparte de no revelar secretos, había una pequeña serie de reglas. 1, se prohibía a todos los alumnos pelear o hacer duelos con alumnos de otros planteles, de otras escuelas. Esto era para evitar rencillas entre las escuelas. Esta idea de el muchachito que llega a la escuela contraria y echa bronca, bueno, esto estaba prohibidísimo, ¿no? Obviamente no podían revelar secretos, no podían hablar mal de escuelas en las que hubieran estado previamente, incluso si se hubieran salido por algún motivo negativo, no podían hablar pestes pues, de esta escuela. Esto era una de las reglas de paz, digamos, entre las escuelas. No podían hablar mal de alumnos o maestros que les hubieran dado clases. Y en las escuelas en las que estuvieran actualmente tomando lecciones, no podían contradecir o tomar actitudes negativas contra sus nuevos maestros. Una actitud de respeto todo el tiempo contra el sensei, el maestro, ¿no? Los alumnos, si podemos hablar de cierta manera de un grado o de una serie de niveles, los alumnos de las escuelas estaban divididos entre nuevos y avanzados, no habían más niveles, o sea, los que acaban de llegar y no saben un pepino, y los que ya 2, 3 les saben el rollo. Solo había un tercer nivel, que era el nivel de Menkyo Kaiden o de Gran Maestro, que no alcanzaba casi nadie. Entonces eran por lo general alumnos nuevos y los avanzados o los que ya tenían un conocimiento. Como especificación que hace el señor Anthony Cummings en su libro, de donde estamos tomando todos estos datos, si quieren la bibliografía ahorita lo hablamos, pero no existían cintas de colores de ningún tipo para marcar los grados en Japón, en artes marciales de ningún tipo. Entonces esta idea de la cinta blanca, la cinta amarilla, la cinta naranja, la cinta roja, la cinta negra, es marketing occidental para que tus hijos tomaran clases de karate en los 80, pero esto no es parte de ninguna tradición, entonces no existía en sus sistemas de división. Solo los alumnos más devotos, más chidos en todo el plantel llegaban a alcanzar el nivel de gran maestro, Menkyo Kaiden, y podían entonces enseñar en las escuelas, pero el promedio era muy bajo.
De 1,000 alumnos que se calcula había promedio por escuela samurái a un tiempo, cerca de 10 se creía iban a alcanzar el grado de Menkyo Kaiden, de grande maestro, gran maestro o el grado magistral. Y el resto pues iban a quedar como alumnos avanzados, eficientes en las habilidades que se les enseñaban, pero no iban a ser denominados grandes maestros. Todo lo bueno por servir se acaba y acaba por no servir, decía mi abuelita. Y precisamente así le pasó un poquito a las escuelas japonesas durante el periodo de pacificación de Japón. Ya hemos hablado de que cuando el Japón de cierta manera se unifica a la fuerza bajo el mando de Oda Nobunaga, me parece que sí era él, se pacifican las regiones, casi todas, y pues la idea del samurái como un soldado de guerra comienza a llegar a su fin. El rol del soldado se convierte en un rol más aristocrático, más de abolengo, de simple estatus, y deja de ser una cuestión de guerreros eficientes. Por lo mismo las escuelas samurái pues empezaron a decaer, pero durante el principio del periodo de pacificación en Japón, lo primero que sucedió es que las escuelas samurái comenzaron a enrolar a un montón de alumnos más de los acostumbrados con el fin de preservar sus enseñanzas, de generar más grandes maestros y de sobrevivir por más tiempo, al mismo tiempo que mantenían su prestigio. Entonces pues fue como las últimas patadillas ahí de ahogado antes de caerse con el changarro, ¿no? De que se les cayera el changarro. Estamos aceptando ahora a más alumnos, vengan, hay descuento, inscríbanse porque no queremos perecer en esta época de paz. Cabe mencionar que muchas o todas las escuelas samurái enseñaban habilidades shinobi, habilidades ninja, mismas que hasta hace unas décadas quizá de investigación se creyeran habilidades secretas. Por eso hace ratito les dije, estas habilidades secretas, entre comillas, de los samurái, hay toda una mística payasa occidental. No, es que esto es conocimiento arcano y secreto y tiene que pasarse de maestro. No, son tarugados. Los manuales de los samurái y los manuales shinobi eran iguales, excepto por un pequeño detalle. En los manuales samurái no había un índice, es decir, buscabas el título y ahí mismo estaba desglosada la información que estabas buscando. Bueno, en los manuales shinobi, la mayoría de los manuales shinobi, por una cuestión de acceso, de velocidad, de practicidad, tenían índices donde se describía el título de la habilidad y el uso de esta habilidad, pero no se ponía la información completa. Tenías, digamos, un índice y aparte tenías que buscar dónde estaba la información. Muchos de estos manuales se perdieron o se destruyeron y se encontraron en parte. Y muchas de las partes que se encontraron fueron los índices. Entonces, para mucha gente que investigaba el tema, era muy peculiar que encontrabas el nombre de la cosa, pero no la descripción de la cosa. Y se generó esta idea de que las artes ninja eran arcanas y oscuras, porque no estaban descritas. No, es nada más encontraste un tercio del libro y te faltan otros 2 pedazos, y cuando los encuentres ahí va a estar todo. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que las artes shinobi, las enseñanzas shinobi, eran algo escondido y separado y codificado. No, esto nunca pasó. Entonces, debemos de entender que en la mayoría de las escuelas samurái había un porcentaje de habilidades shinobi que se enseñaban al público en general, a los samuráis en general, y solo los shinobi que iban a especializarse, que querían convertirse en espías para algún señor feudal, estudiaban la totalidad de estas habilidades o habilidades más especializadas. Específicamente, se creía que existían escuelas aparte para shinobi donde se les enseñaba el uso
de polvos y venenos. Y esto era muy común, ya hablaremos de esto. Vamos a dedicarle, yo creo que todo un episodio, una buena parte de un episodio, porque es bastante extensa la información, totalmente opuesto a lo arcano y oscuro. Pero hay muchísimo que los shinobi aprendían y mucho de lo que hacían tenía que ver con polvos y venenos. Ora para contrarrestarlos, para sobrevivirlos o para fabricarlos. Y es una mezcla interesante entre química, cultura popular y superstición, lo que hacían los shinobi, porque algunos de los polvos que empleaban tienen sentido. O sea, un polvo a base de pimienta para ahogar al enemigo, ok, tiene un montón de sentido. Un polvo a base de piel de rana para enmudecer a una persona que acaba de despertar, no sé, habría que investigar la química a lo mejor detrás del elemento que están moliendo y secando los samurái en este compuesto, pero algunas cosas caen más en la magia, en esta magia Onmyo que mencionaba, que en el terreno de lo tangible. Bueno, entonces se creía que sí existían escuelas shinobi especializadas específicamente para el manejo, la manipulación de polvos y venenos, pero es muy debatido todavía hoy en día entre autores si realmente había escuelas especializadas shinobi, digamos fuera de Iga, que era como la central shinobi, o si todas las escuelas samurái tenían una serie de materias, de cargos de entrenamiento shinobi, y te podías especializar más en esas áreas si te interesaban, pero no había escuelas shinobi exclusivas. Con esto cerramos el tema escolar de los samurái y vamos a pasar rápidamente al mini glosario de puestos y nombres con los términos que nos podemos estar topando constantemente. Escogí solo un puñado de los más importantes, había como 30 en el glosario que chequé. Y pues no necesitábamos tantos, muchos eran repeticiones de cosas que ya hemos hablado, como shinobi, como ashigaru, etc. Entonces no necesitábamos eso. Lo que sí necesitamos son los siguientes términos. El primer término que vamos a explorar el día de hoy es bushi. Bushi es un sinónimo de samurái. De ahí que su código, el código samurái, se llame bushido. Entonces, como el camino del samurái o la creencia del samurái. Entonces, bushi es un sinónimo de samurái. El siguiente término que podemos analizar es ronin, con una O larga, ronin. Y es el que les platicaba en un principio, con el que vamos a comenzar el siguiente episodio. ¿Qué era un ronin? Era una persona que todavía pertenecía a la clase samurái. Aquí es donde está la confusión. Actualmente se cree que un ronin, como se le llama occidentalizado ronin, era un samurái despojado de su clase que tenía que vagar por los campos. No, es un samurái que todavía sigue siendo considerado legalmente samurái, pero que ha perdido parte o la totalidad de sus tierras y que en ese momento, porque no tiene una zona, no está bajo el empleo de un señor feudal, pero sigue siendo un samurái, sigue siendo alguien que tiene los permisos y que tiene el nombre y las espadas y etc. Y entonces no está despojado de su cargo, de su clase. Se les consideraba a veces samuráis vagabundos, pero esta idea, de nuevo, se llevó a lo romántico a decir, no, es que es un samurái que ya no tiene nada, lo ha perdido todo y ahora vaga por el Japón estableciendo la justicia bajo su propia mano. No, se les llamaba samuráis vagabundos porque como habían perdido sus tierras y no estaban empleados bajo un señor feudal, lo que hacían por lo general estos ronin era buscar otro señor feudal, moverse a una nueva región y si encontraban empleo, tratar de restablecer sus tierras. Entonces vagaban, entre comillas, se mudaban más bien para tratar de encontrar chamba. Es como, me quedé sin chamba aquí, pero lo que hago me necesitan en Yucatán, y entonces me voy a mudar a Yucatán para poder encontrar chamba. Órale, eso es muy diferente de vagar por todo México tratando de encontrar chamba. No era así como funcionaba. Entonces
Ya comenzaremos, expandiremos un poquito sobre el carácter, las características de estos samurái vagabundos, entre comillas, de estos samuráis mudados en el siguiente episodio. Otro término que me parece digno de rescatar y de explorar es Yojimbo. Yojimbo lo conocemos todos los que amamos la cultura popular por Usagi Yojimbo, que es un manga muy muy famoso y muy extenso, súper duradero. Usagi es conejo, Usagi Yojimbo, que es Yojimbo, era como se denominaba a un guardaespaldas personal, básicamente un samurái bajo contrato. Le pagabas para que te cuidara a ti y exclusivamente a ti. Entonces, bueno, ya sabemos que Usagi Yojimbo, el nombre de este personaje, es básicamente el conejo guardaespaldas. Entonces, Yojimbo, por eso me pareció interesante rescatarlo. El siguiente término es un Watari Samurai. Samurai, en este caso, la grafía románica sería con Z, un sonido de Z, o el Sa tendría un ten en japonés, Samurai. Creo que es un cambio meramente fonético. Y los Watari Samurai eran mercenarios samurai. Eran samurai que, a diferencia de un Yojimbo, un señor feudal o una persona con dinero le pagaba por cuidar de su persona. Un Watari Samurai era un mercenario errante que cambiaba constantemente de empleador y de bando. El Yojimbo tenía, digamos, quizá más honor o quizá más apego a un señor feudal, pero el Watari Samurai era un samurái que por X o Y circunstancia había decidido venderse y su lealtad estaba, pues era para el mejor postor. Entonces eran básicamente mercenarios de guerra. El siguiente término es Musokunin y es un ex samurái, este sí. Musokunin es un ex samurái relevado de su estatus. Es decir, es un samurái que ya no es samurái, o es una persona, suena muy chistoso decirlo como lo dije, es una persona que ya no es samurái y que alguna vez lo fue. Entonces, ese es el término con el que deberíamos estar nombrando a este samurái que a lo mejor sí vaga por los campos y no tiene nada que hacer y que está fuera de la ley. Pero el término es Musokunin. Un ex samurái que ya no puede legalmente estar dentro del cargo, no es parte del movimiento, no puede combatir oficialmente como samurái. Eso, de nuevo, eso no significa que no puede ir armado, ya lo discutimos. En el Japón de guerra, en el Japón medieval, era legal y era común ir armado, especialmente viajando entre pueblos. Y hasta la era de pacificación es cuando se prohíbe llevar armas, excepto en el despoblado, excepto en los caminos, donde era de costumbre y de uso natural llevar una espada o un arma cualquiera, un mosquete, un arco, si se le podía tener, para protegerse de animales o de bandidos. Entonces, bueno, el Musokunin también podía ir armado, solo no era legalmente, oficialmente un samurái. El siguiente término es Koshi, que simplemente lo salvo porque es sinónimo de Musokunin, de un ex samurái. Entonces también se les llamaba Koshi a estos ex samuráis. Un término más, ya casi para terminar, es Kanja, no Ganja. Ojo, digo, pues cada quien, dígase que vengo llegando de California, la tierra de donde la ganja es reina, pero no Ganja, Kanja, que es sinónimo, un sinónimo poco utilizado de la palabra shinobi. Entonces, antes que llamarlos ninja, ya lo saben, tenemos dos buenos términos, shinobi o kanja. Y en penúltimo lugar tenemos el término nobushi. Un nobushi era un samurái bandido, era un samurái que había salido de la ley y que atacaba a civiles abusando de su poder. Por lo general, los nobushi se movían en grupos. Entonces, básicamente eran mafiosillos o narcos que eran políticos. Qué actual, ¿no? Qué relevante. Así podemos llamarlos hoy en día, los nobushi. Y finalmente, en este pequeño glosario, el último término que tenemos es tozoku. Y un tozoku es un ladrón que formaba parte de una pandilla, pero que no era un samurái. Esto nada más lo menciono para distinguirlo de los nobushi. Nobushi era un samurái oficialmente que
cometía crímenes en grupos y Tozoku era un simple ladrón que formaba pandillas y atacaba gente. Con esto cerramos el episodio de hoy. Ya se nos va el tiempo de esta hora. Así que este fue el episodio 3 de Samurai Shinobi de Bajo el Puente del Troll. Dentro de 2 semanas esperen el 4º episodio. ¿Cuántos van a ser esta temporada? No sé. Me atrevo a decir que vamos a un 30% de la información que investigué para esta temporada. Entonces, dense una idea de que quizás sean por lo menos 7 episodios. Es decir, estamos hablando de que esto va a estar extendido a lo largo de 14 semanas. Así que estaremos un ratito hablando de estos samurai y shinobi. Pero queda mucho material interesantísimo de que hablar. Cómo probaban las espadas los samurai, cómo marcaban sus muertes y sus víctimas en combate, cuál era su verdadero código de honor, qué tenían o no permitido, cómo aprendían y qué aprendían los shinobi en sus escuelas o en su enseñanza particular, aquello que no aprendían los samurai. Todo esto nos queda por ver en Bajo el Puente del Troll. Bienvenidas todas las personas que se están uniendo o que se han unido en las semanas o meses anteriores a este Patreon. Ojalá esto siga creciendo. Ustedes tienen acceso a esta información, ven cuánta gente hay, ven cuánto gano, ven cuánto me gustaría ganar por mes. La meta que yo proponía, estos $200 mensuales que yo propongo, que los veo un poquito difícil en México porque yo sé que ahorita la situación es precaria, todos estamos rascando botes de gasolina ahorita, pero estos $200 mensuales que yo propongo son para modificar de cierta manera este Patreon a que haya 4 transmisiones al mes, es decir, a tener por lo menos una transmisión por semana. Si esto se vuelve posible, bueno, ya saben qué será el beneficio. De nuevo, les agradezco todas las contribuciones, todas desde $1 valen, y les recuerdo de cualquier manera al final de este podcast que estamos en enero de 2019, feliz año, y que en este momento tenemos activa la promoción de mi nuevo libro, Roto. Si eras hasta diciembre del año pasado Patreon de $5 en adelante, tenías un ejemplar gratuito. Si eres o eras y continúas siendo un mecenas de $1 o $2 hasta $4, en este momento la promoción es que tienes acceso a mi libro por un costo de $100 nada más. Es un libro que tiene un costo normal de $170, por lo que pues ahí hay un buen descuento y obviamente pues nos encontraremos o nos veremos o te lo haré llegar de la mejor forma posible. Así que si estás escuchando esto, visita el post anterior. Y dime si eres una de las personas que quiere formar parte de esta promoción, diciéndome yo mero en los comentarios, y con eso pues ya eres parte de la lista que yo voy a considerar de la gente a la que les llevaré su libro con súper descuento. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar y volvemos dentro de 2 semanas con más Samurai y Shinobi. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.